Gastarse $500 en una cámara 360, esperar a que llegue y descubrir que ahora simplemente acumula polvo en un cajón. La realidad es que los cientos de reviews que encuentras en YouTube no te cuentan cómo es el uso en el mundo real. No te dicen que para la gran mayoría estas cámaras no facilitan el trabajo, sino que terminan siendo un dolor de cabeza. Hoy voy a contarte por qué, a pesar de que la calidad sea buena, me ha costado muchísimo integrar la Osmo 360 en mi flujo de trabajo. Y ojo, si estás pensando en comprar una cámara 360 de DJI, Insta360 o GoPro, este video puede ahorrarte mucho dinero. Lo primero que te venden es graba todo ahora y elige el encuadre después. Suena a una libertad creativa impresionante, ¿cierto? Pero la realidad es otra. Elige el encuadre después no ahorra trabajo, en realidad lo multiplica. Como creador que gestiona su propio canal y redes, el tiempo es un recurso muy valioso. No busco una producción estilo Netflix, pero busco eficiencia. Con una cámara normal prácticamente grabas y pasas de una a montaje. Con una 360, por el contrario, abres una puerta a un proceso de preedición que es casi que obligatorio. Tienes que revisar todo el material, decidir los ángulos, reencuadrar, exportar esos nuevos clips y ahí sí empezar a editar tu video principal. ¿Cuánto tiempo extra estás gastando en esto? La verdad es que va a depender un poco de los clips que tengas, pero este tiempo lo podrías invertir en mejorar tu guión, en mejorar tu thumbnail, en mejorar tu edición propiamente del video, la descripción del video en YouTube, muchas otras cosas. Y sí, yo sé que hay inteligencia artificial en los software de Insta360 o de DJI, por ejemplo, pero esto sigue tomando un tiempo adicional para hacer el proceso y los resultados, seamos sinceros, no siempre son los mejores y normalmente quedan mejor si uno le mete el toque humano. Muchos de los que compran una cámara 360 dicen, la voy a tener por si acaso, para algunas tomas específicas. Pero esto en la práctica, ¿cómo se ve? Cuando salgo a hacer un vlog, la verdad es que termino utilizando una cámara de lente tradicional como una Action 4 por ejemplo, o incluso mi cámara Sony. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente porque mi cerebro ya sabe que la 360 implica un trabajo extra en postproducción que la verdad no es que aporte un valor muy diferenciador a mis contenidos. Analicen a profundidad esto. La diferencia de calidad es tan abismal como para justificar el precio y el esfuerzo extra. Al final, el espectador viene por la historia, no por cómo grabaste el plano. La 360 viene siendo, en el mejor de los casos para mí, una cámara secundaria para alguno que otro plano muy específico. Aquí es donde la matemática duele. Las cámaras de acción ya de por sí son caras, pero las 360 suben el nivel. O sea, vale la pena pagar $500 por un tal vez me vaya a servir, tal vez la vaya a utilizar. Antes de comprar una cámara 360, pregúntate lo siguiente. ¿Esa toma es indispensable para contar tu historia o podrías lograr el mismo resultado con lo que ya tienes? Esos 5 o 10 segundos de la toma 360 van a cambiar por completo el rumbo de tu video y van a hacer que pases de 100 views a 1000. No quiero que se malentienda, estas cámaras no son malas, solo que puede que no sean para el usuario promedio. Si estás en alguno de los grupos que te voy a decir a continuación, es probable que la historia cambie. El primer grupo son aquellos adictos a la adrenalina. Estos son la gente que hace deportes extremos, de cualquier índole, y que acá el reencuadre sí es una verdadera ventaja y que el tiempo extra que pasas buscando ese ángulo atrapante se compensa al final en el video con una toma muy espectacular desde un ángulo bastante interesante que llama la atención. El segundo grupo, y que es uno de los más grandes, es el de los motovloggers. Aquí las 360 normalmente brillan. En el tráfico urbano pasan demasiadas cosas todo el tiempo alrededor y que seguramente con una cámara tradicional se va a perder. Entonces una 360 funciona para capturar todos esos momentos inesperados. Para contenido corto siento que funciona muy bien e incluso puedes apoyarte con esas herramientas de inteligencia artificial para la edición que vienen en las apps de las marcas. Ya si vas a hacer videos más largos, por ejemplo para YouTube, debes estar comprometido y consciente del tiempo que vas a invertir en esa clase de tomas.
Y el tercer grupo que creo que le funcionan perfecto a las 360 es para los videógrafos o fotógrafos profesionales. Esta es una buena cámara para detrás de escena que normalmente ponen encima o a un costado de su cámara principal para dar una perspectiva distinta, mostrar cómo hacen su trabajo, que es su labor principal realmente y que da un toque bastante especial a estos contenidos. Si tú eres un usuario promedio, un blogger, un viajero común y corriente o simplemente buscas simplicidad a la hora de crear contenido, la verdad es que deberías optar por una cámara tradicional y no por una 360. Los productos que son tendencia en el mercado no siempre están diseñados para facilitarle la vida a todo el mundo o solamente para un público muy específico. A veces realmente solamente quieren venderte más dispositivos. En mi caso particular siento que las cámaras como la DJI Osmo 360 que tengo no tienen mucha cabida en mi flujo de trabajo principal. Tal vez en algún momento le encuentre bien la vuelta a esa cámara. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las cámaras 360 son una herramienta indispensable para la creación de contenido hoy en día o simplemente van a terminar siendo un pisapapeles de más de $500? Déjame tu opinión en los comentarios, que quiero ver si soy el único que siente que ha hecho una compra que la verdad ha sido cuestionable con el paso del tiempo. Los leo. De mi parte, eso es todo por este video. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente.